Os animo a ir al libro de Mateo, porque vamos a estar ahí. Mateo capítulo 21, los primeros 11 versículos. Mateo 21, voy a leer del 1 al 10. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: «Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: «¿Quién es este?». ¿Cuál es la pregunta más importante que ha respondido nunca? ¿Cuál es la pregunta más importante? Para algunos seguramente habrá sido pues una propuesta de matrimonio, ¿verdad? ¿Te quieres casar conmigo? Sí, por favor, sí, cariño. Otros habrá sido algún examen súper difícil que habréis tenido. Para otros la pregunta más difícil habrá sido el carnet de conducir. Sé que a algunos les ha gustado tanto que han ido 4, 5, 6 veces a hacerlo, ¿no? Pero bueno, algo tan pequeño como un sí o un no a una pregunta puede cambiar tu vida completamente, ¿verdad? Bueno, sin haberlo diseñado a propósito, nos encontramos en la serie del Dios Trinitario, y en esta etapa estamos viendo la persona del Hijo, su ministerio. Y justo coincide que estamos en Semana Santa y han caído tanto Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección dentro de este plan de predicaciones. Así que, perfecto, porque vamos a seguir fijándonos sobre todo en el ministerio del Hijo. Y como sabéis, hoy es Domingo de Ramos, no sé si habréis visto alguna palma por allí, algún vecino. Pero bueno, como al menos cada 2 años o así hay que predicar sobre la entrada triunfal en la iglesia, porque si no nos pueden quitar la licencia como evangélicos. Entonces, para no tener problemas, y como creo que hacía un par de años que no se hablaba, vamos a hablarlo en esta mañana. Y algo interesante en los evangelios es ver cómo Jesús va desvelando poco a poco su identidad. Pero no lo hace de golpe, ¿verdad? Porque si os fijáis, a veces Jesús sana a alguien, le cura la lepra, le cura la cojera, pero le dice: no digas nada a nadie. Ves a los sacerdotes o ves por allí, pero no digas nada a nadie. A veces está sacando demonios y los demonios dicen: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. ¿Y qué hace Jesús? Les manda a callar. Dice: no digáis nada. Incluso cuando Pedro hace esa gran declaración de fe que dice: tú eres el Cristo. Muy bien. ¿Y qué dice? ¿Qué responde Jesús? Jesús les dice: ordena a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús iba revelándose un poco, pero tranquilos, ¿no? Iba un poco para adelante y un poco para atrás.
Lo que vemos en Mateo 21, Jesús ya está hacia el final de su ministerio y él ya se va identificando más públicamente. Ya no se esconde, ya no deja las cosas ahí a medio interpretación, sino que claramente llega a este momento y se revela como quién es. Y en esta mañana vamos a ver 4 cosas que nos hablan sobre quién es este Jesús de Nazaret. Le quedaban menos de 6 días de vida. Después de unos 3 años predicando, haciendo milagros, confrontando a los religiosos, demostrando también que las clases más bajas tenían su importancia, haciendo un montón de cosas. 3 años. Jesús entonces llega a Jerusalén a cumplir con la misión para que vino a la tierra, que era la de buscar y salvar lo que se había perdido. Y para nada habían sido 3 años fáciles, ¿verdad? Sabemos que había tenido mucha oposición, probablemente Jesús fuera pobre y en algunos momentos de su vida le faltaría alguna cosa. Y aunque no han sido 3 años fáciles para Jesús, todavía queda lo más difícil de todo: su sacrificio en una cruz. Y cuando pensamos en los hechos que recordamos en la Semana Santa, nos viene a la mente esas imágenes de Jesús en la cruz, o recibiendo latigazos, o la gente escupiéndole, burlándose de él. Y estoy seguro que todos consideramos que esos son imágenes terribles y que de ninguna manera nos gustaría presenciar. Pero los sufrimientos de un hombre, o los sufrimientos de Jesús, no son los que dan importancia a este evento, a lo que estamos celebrando ahora en Semana Santa. No es el hecho que Jesús fuera torturado de esa manera tan cruel lo que da relevancia a lo que llevamos la Semana Santa. Lo que le da importancia a estos hechos es la identidad de quien sufría todas estas cosas. Por eso Mateo, antes de describirnos lo que va a ocurrir en esa celebración de la Pascua, nos deja unos episodios que nos permiten entender quién es ese que iba a morir en la cruz. Mateo nos responde a la pregunta: ¿quién es este? Y en primer lugar vemos que Jesús es un rey soberano. Fijaos los primeros versículos. Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Jesús es un rey soberano. Ahora, si os pregunto, ¿qué creéis que quiere decir la palabra soberano? Sobre todo los jóvenes, ¿qué me diríais que significa soberano? ¿Alguno lo sabría? Bueno, os voy a ayudar. Según el diccionario de Google, dice lo siguiente: soberano es que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. ¿Os queda claro, no? Para en frase más normal, el que manda, así de claro. Soberano es el que manda. Por ejemplo, en algunas familias está el típico padre o madre que tiene el mando de la tele y pone algo y a veces se queda dormido. Entonces alguien va a aprovechar para cambiar el canal, pero entonces se despierta y dice: no, hay que poner esto. Y ya no se puede cambiar, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues que esa persona es la soberana sobre lo que se ve en la tele. Si ya hablamos de geografía, de política, pues un Estado soberano es el que ejerce gobierno sobre un trozo concreto de tierra. Básicamente un soberano es el que manda en un lugar. Si volvemos a los versículos, quizá os parece una escena muy sencilla como para transmitir la idea de Jesús es un rey soberano, ¿verdad?
Cuando pensamos en el concepto de soberanía, pues eso, pensamos a lo grande, ¿no? Como imperios, países, el universo, ¿no? Soberanía tiene que ver con cosas grandes. Pero lo que la Biblia nos enseña es que soberanía también tiene que ver con cosas pequeñas, como las que vemos en estos versículos. Jesús llega cerca de Jerusalén y envía a 2 discípulos a buscar a un asna y un pollino. Y bueno, yo no soy de campo y sé que algunos tampoco lo sois, pero un pollino no es un pollo pequeño. Un pollino es el hijo de una burra, ¿vale? Os lo digo por si alguien tenía dudas, un burrito. Pero fijaos cómo vemos aquí a Jesús en su condición de soberano. Primero envía a sus discípulos, podría haber ido él, pero no, él dice en ese momento, id y buscad a estos animales. Y lo que les dice es exactamente lo que van a encontrar en ese sitio, ¿verdad? No les envía, bueno, id y a ver si me encontráis un asno o algo así para que yo pueda entrar en Jerusalén. Exactamente les dice, id a la aldea de enfrente y allí encontraréis un asna atada y con ella un pollino. Jesús es un rey soberano. Esto ya os digo, no es como cuando dices voy a ver si encuentro aparcamiento o voy a probar a ver si no sé qué. No. Jesús tenía claro lo que necesitaba, dónde estaba y cómo lo iba a conseguir. Incluso en la respuesta que le da a sus discípulos vemos esa soberanía, porque dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. O sea, si alguien reclama o protesta, les decís que el Señor lo necesita. En este caso, Jesús no está pidiendo permiso, no manda una instancia, un ruego. Más bien, Jesús se presenta como el que tiene derecho sobre todas las cosas que existen. Y realmente Jesús es un rey soberano sobre todo lo que hay en el universo. Todas las cosas le pertenecen. Él tiene derecho sobre cada átomo de esta tierra, sobre cada átomo de todo el universo. Las estrellas, los océanos, los países, todo le pertenece a Jesús. Jesús manda y Jesús puede hacer lo que quiera con cada una de estas cosas. Y igualmente Jesús es soberano sobre cada una de nuestras vidas. Jesús puede hacer lo que quiera con cada uno de nosotros. Ahora, vivimos en tiempos así un poco raros, ¿no? Donde de todas partes se nos dice, bueno, no, lo más importante eres tú, lo más importante son tus sueños, tus deseos, que nadie te defina, haz lo que quieras con tu vida, ¿verdad? Y pensamos que de esta manera somos libres. Esta misma semana, buscando sobre este tema, encontré una canción que dice así empieza la canción, dice, soy mi propia religión, mi soberano. Yo me enseño. Luego el coro dice, soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios. Esto, bueno, podemos pensar, uy, esta gente, qué desviada que está, qué se han creído, qué se piensan que son, ¿verdad? Y en cierto sentido es así, el mundo piensa que es su propio Dios, que puede hacer lo que quiere. El problema es que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, actuamos y pensamos igual que el mundo, ¿no? Cuando pensamos que nuestra opinión, nuestra forma de pensar, cuando creemos que tenemos el derecho a decidir sobre todas las cosas, estamos diciendo, yo soy el soberano, yo soy el que mando. Cuando nos ponemos a veces por encima de la palabra y creemos que nuestra opinión es más importante, estamos diciendo, yo soy mi soberano, ¿no? Por ejemplo, si Dios dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre,
Bastante claro, ¿no? Pero por otro lado, yo digo, bueno, no hace falta ir a la iglesia para estar bien con Dios, ¿no? Eso es un extra, eso es para los que quieren. ¿En verdad qué estoy diciendo? Yo soy mi soberano, yo mando. Por ejemplo, si Dios dice, amaos los unos a los otros, soportaos con paciencia, pero yo a la mínima que algo no va como a mí me gusta, a la mínima que alguien hace algo que no quiero, me voy. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy mi soberano, yo mando. O ya, si Dios dice algo en su palabra, pero yo considero que mi opinión, que mis sentimientos, que mis propios deseos tienen más importancia, al final lo que estoy diciendo es, yo soy mi soberano, yo mando, yo soy mi Dios. En cambio, el mensaje de la Biblia es completamente opuesto, ¿verdad? Jesús es un rey soberano y todo le pertenece. Toda tu vida es suya y Él tiene derecho a hacer lo que quiera con cada uno de nosotros. Todo lo que tenemos le pertenece, desde nuestros hogares, nuestras familias, nuestro tiempo, hasta el último céntimo de nuestra cartera es suyo. Todo pertenece a nuestro Rey soberano. Por tanto, si todo es suyo, si todo es de Jesús, ya eso cambia por completo mi vida, ¿verdad? Porque si mi tiempo no es mío y es de Jesús, pues entonces antes de echarme al sofá 3 horas a ver la tele, quizá tendré que decir, Señor, ¿es lo que quieres? ¿Quieres que ahora esté aquí 3-4 horas viendo la tele? ¿O quieres que haga otra cosa? O en la forma de invertir nuestro dinero. Señor, voy a gastarme tanto en esto. Pues quizá vale la pena decir primero, Señor, ¿tengo que comprar esto? ¿No tengo que comprar? Se entiende la idea, ¿no? Incluso los más jóvenes que a veces pues piensan, bueno, ya cuando sea más mayor ya me tomaré más en serio al Señor. No. Error mortal. Cuando tienes que escoger una carrera, un módulo que estudiar, algo que hacer con tu vida, vale la pena primero decir, Señor, mi vida es tuya. ¿Qué quieres que estudie? ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad? El Señor Jesús es nuestro Rey soberano. Él es quien guía y quien debe guiar toda nuestra vida. Ahora vamos al siguiente punto, no os asustéis que son más cortos, ¿de acuerdo? Jesús es un Rey soberano y ahora vamos a ver que también Jesús es un Rey prometido. Si seguimos en el versículo 4, en Mateo 21, leemos: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Como ha dicho Marcelo antes, Mateo aquí está citando al profeta Zacarías, quien había escrito, ¿sabéis cuántos años antes? ¿A alguien se le ocurre? Más o menos, unos 500 años antes de Jesús. O sea, tiene mérito, ¿verdad? Unos 500 años antes de Jesús, Zacarías había anunciado que un día vendría a Jerusalén un rey y que ese rey iba a venir montado encima de un pollino, de un burrito. Como sabéis, Israel había sido deportada a Babilonia, había estado 70 años allí, poco pagando por sus pecados, pero también el Señor estaba restaurando a la nación y ahora acababan de volver a la tierra prometida. Estaban muy ilusionados, contentos, de vamos, volvemos a Israel, volvemos a la tierra, todas las promesas se van a cumplir. Pero enseguida se dieron cuenta que la vida en la tierra prometida no iba a ser tan fácil, que no era un caminito de rosas que Dios les había preparado, sino que iban a tener que esforzarse, luchar y que todo no iba a ser tan fácil. Entonces, en ese contexto, el profeta Zacarías está intentando animar a la nación a volverse a Dios, a mantenerse fiel al pacto. Y una de estas
profecías tiene que ver con la de el futuro rey que vendría a liberar a Israel y que por fin iba a establecer esa paz. Por eso era un rey que venía en un burrito, realmente, porque cuando los reyes iban a la guerra, ¿qué creéis que cogían, el burro o el caballo? ¿Os imagináis a un rey en una guerra con un burrito? ¿Cuánto hubiera durado? Poco, ¿verdad? No durará nada. En cambio, en tiempos de paz, los reyes se subían a los burritos, porque no había peligro, no tenían que huir, no tenían que luchar. Iban lentamente, así el pueblo también les podía ver, ¿no? No es lo mismo pasar con un 600 que con un Ferrari, no te ve nadie, ¿no? Pero si iban en burrito, pues podían ver bien al rey. Pues lo que está diciendo Zacarías es que este rey vendrá en un burrito. Es decir, este rey vendrá a establecer la paz. No vendrá en son de guerra, sino que venía en son de paz. Por supuesto, Zacarías no era el primer profeta que en la Biblia que nos hablaba de un rey que iba a venir, ¿no? De un Mesías. Desde el principio de la Biblia, ya en Génesis 3, tenemos la promesa de que habría uno que nacería y que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, exacto. Y ya luego, si tú sigues por todo el Antiguo Testamento, vas viendo promesas de un futuro profeta, de un futuro rey, de alguien que vendría y liberaría a Israel por siempre ya de su pecado, de su maldad, de todo. Y eso es lo que estaban esperando. Ahora, si volvemos a Mateo, tenemos a Jesús a punto de entrar en Jerusalén. Pero antes de entrar dice, traedme un burro, un burrito. ¿Por qué? ¿Habéis visto a Jesús montado en algún transporte en el resto de los evangelios, aparte de este episodio? ¿Os suena alguna vez más que Jesús fuera en algún caballo, en algún burro, en algo? Jesús llevaba toda la vida caminando a todas partes. Bueno, y no es como caminar de aquí a la Rambla, o sea, caminando días y días, semanas, sin unos zapatos muy bien acondicionados seguramente. Entonces, ¿por qué después de tanto tiempo caminando por todo Israel, ahora de repente dice, tráeme un burrito? ¿Estaba cansado? Seguramente no, ¿verdad? Jesús pide este burrito para lo que vemos en el versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, es decir, Jesús pide el burrito para que se cumpla la profecía de Zacarías. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el rey prometido, yo soy el que había de venir. Ya Jesús no se está ocultando, sino que claramente está diciendo, yo soy el rey que estabais esperando. Vemos entonces que Jesús era un rey prometido. La pregunta ahora es, ¿creéis que el pueblo reconoció que Jesús era ese rey prometido? ¿Creéis que se dieron cuenta que Jesús estaba diciendo, este es el rey prometido, el Mesías? ¿Qué diríais? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver. El tercer punto es un rey celebrado. Y a la pregunta que acabo de hacer tendríamos que decir que en parte sí, en parte no, ¿verdad? Mirad los versículos del 7 al 9. Dice que trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿A qué suena todo esto? Esto suena a celebración, ¿verdad? Que la gente estaba contenta, imaginaos la escena. Miles de personas, porque en esa época, en las fiestas, mucha gente iba a Jerusalén y entonces, pues imaginaos,
entre unos que venían ya con Jesús acompañándole y que habían visto muchas cosas, otros que estaban en Jerusalén y le estaban recibiendo, pues ahí había una buena fiesta, ¿no? Y gritando, y la gente contenta, echando sus mantos. ¿Sabéis lo que era el manto? El manto no es lo que tenemos en el sofá así sucio. El manto era su ropa más externa. O sea, por debajo llevaban la túnica, que más o menos llegaba hasta abajo, pero por encima de la túnica llevaban el manto, que era como lo más bonito. Ahora, no tenían 20 mantos, quizá los ricos tenían alguno de más, pero la gente normal tenía un manto, o como mucho dos, los muy previsores. Entonces iban con sus mantos y les daba igual, se los sacaban, los ponían en el suelo para que el burro donde iba Jesús pasara por encima. También pensé que no eran calles asfaltadas como tenemos aquí en Vilanova, que eso era tierra, hierba, barro, piedras. O sea que os podéis imaginar cómo quedaría un manto después de que le pase un burro por encima. En cambio, la gente estaba contenta, estaba celebrando, estaban de alguna manera reconociendo que Jesús era ese rey prometido, ¿verdad? Que Jesús era el rey que iba a venir a establecer la paz. Fijaos no solo en el tema del manto, también las cosas que decían. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. ¿Sabéis qué significa hosana? Bueno, yo me acuerdo cuando era pequeño en mi iglesia, en Domingo de Ramos, cuando llegabas a la iglesia había un cubo grande donde habían ramas de árboles, principalmente porque mi madre se iba al bosque, cortaba ramas y luego las traía a la iglesia. Y durante el culto, pues bueno, tú ibas ahí, cogías tu rama y cantábamos canciones y movíamos las ramas, ¿no? Y alguna de las canciones decía eso, hosana, hosana al Hijo de David, hosana, hosana. Ahora, ¿sabéis también de lo que me acuerdo? Que no tenía ni idea de lo que estaba cantando. O sea, yo decía hosana, hosana, pero no sabía lo que significaba. Lo cantaba, eso sí, muy animado, pero sin saber lo que significa. Ahora os pregunto, ¿sabéis qué significa hosana? Yo tampoco lo sabía. Hosana significa salva ahora, o salva, por favor, o simplemente salva. Estoy seguro que podemos entender cómo se sentía la gente en ese momento, ¿no? Porque seguro que en algún momento de tu vida, quizá no has dicho hosana, pero sí quizá le has pedido al Señor algo muy similar, ¿verdad? Quizá estás en un trabajo donde todo se complica, tiene mala pinta, donde quizá no te sientes capaz, no voy a poder seguir adelante, y al final dices, Señor, sálvame, o sea, ayúdame, porque yo no puedo, ¿no? Quizá es la enfermedad tu propia enfermedad, la enfermedad de algún familiar que no mejora, no tiene solución, y al final solo te queda decir, Señor, salva ahora. Quizá no lo dices por ti mismo, sino también por algún amigo, un familiar, pues que se va perdiendo, que ves que cada vez se aleja más de Dios, y dices, Señor, no puedo hacer nada más, salva ahora. Esta expresión de salva ahora, de hosana, la encontramos en el Salmo 118, que es un salmo que se cantaba típicamente en la Pascua. Y este salmo habla de un Dios misericordioso, un Dios en quien podemos confiar, pero también nos habla de enemigos, ¿no? Israel estaba rodeada de enemigos como abejas, estaban siendo atacados. Y en ese momento Israel clama por salvación y es cuando dice, Señor, salva. Ahora, lo interesante de este salmo es que no es un lamento, no es una queja de, ay, Señor, qué mal que estamos. Más bien es un salmo de alabanza y de alegría. Aunque es cierto que hace referencia al sufrimiento, lo que el salmo te lleva es a alabar y a dar gracias a Dios por la salvación que iba a venir.
porque mirad Salmo 118, versículo 24 en adelante. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es lo que estaban cantando a Jesús en Mateo 21. Ahora, ¿por qué lo cantaban? ¿Por qué creéis que estaban cantando, oh Señor, salva ahora, sálvanos? ¿Qué creéis que les estaba pasando? Bueno, la nación de Israel, aunque estaba en su propio terreno y territorio, realmente no era muy libre. ¿Quién gobernaba en Israel? Roma, el imperio romano, el gran imperio romano. Aunque tenían algo de libertad religiosa, el imperio romano gestionaba pues, los impuestos, imponía a sus propios gobernantes, incluso a veces se metía en cuestiones religiosas, en quién era el sumo sacerdote y todo esto. Entonces, Israel estaba en su propia tierra, pero no se sentía muy libre, la verdad. Entonces, esperaban con ansias que viniera el Mesías, ¡ay, que venga ya y nos libere del yugo de Roma y ya no seamos un pueblo oprimido! Esperaban a un rey que viniera y que devolviera la gloria a la nación de Israel. Eso es lo que estaban esperando. Por tanto, cuando aparece este hombre, Jesús, que durante 3 años ha estado haciendo señales, que había predicado cosas muy interesantes, que tenía una sabiduría que nadie más alcanzaba, que incluso hacía callar a los fariseos, a los saduceos, era una persona estupenda. Además era cercano, se juntaba con los pobres, con todo el mundo. Entonces lo ven venir en un burrito y ¿qué es lo que le sale a la gente? Este es el Mesías, ¿verdad? Y por eso estaban tan contentos, porque pensaban que Jesús era el rey prometido y por eso también era un rey celebrado. Ahora, como sabemos, la historia no acaba aquí, ¿verdad? En el cuarto punto vemos que Jesús es un rey también menospreciado. Fijaos el versículo 10 y el 11. Dice, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Con todo el jaleo que se había armado, los que estaban en Jerusalén decían, bueno, ¿quién es este? Que la gente está aclamando y están tan contentos y celebran. ¿Quién es este? Esto es como si estás en el aeropuerto y de repente ves un montón de gente pues juntándose alrededor de alguien, pues te sale natural y decir, bueno, ahí quién hay, ¿no? Ahí hay alguien famoso, ¿verdad? Pues allí igual, la gente estaba pensando, ¿quién es este? ¿Quién es esta persona que está viniendo a Jerusalén? Lo que veo curioso de estos 2 versículos es la respuesta que las multitudes dan. Fijaos, dicen, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Qué os parece la respuesta? ¿Está bien o está mal? ¿Creéis que acertaron o no acertaron? Otra vez, en parte sí, en parte no, ¿verdad? Porque ¿era verdad que Jesús era un profeta? Sí, él mismo decía que eran profetas, sus discípulos lo reconocieron como profeta. Los fariseos le tenían más rabia y no querían reconocerlo, pero sabían que Jesús era un profeta y que hablaba en nombre de Dios, ¿verdad? Así que, ¿era correcta la respuesta a las multitudes? En parte sí, Jesús era un profeta. Ahora, ¿Jesús era solo un profeta? No, Jesús era muchísimo más que un profeta. Aquí en este texto estamos viendo que Jesús está señalando y está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el rey que estáis esperando. ¿Era un profeta? Sí, pero es que era el rey de Israel, el rey de la historia, ¿verdad? ¿Y qué ha dicho antes en el versículo 3? Dice, el Señor
los necesita cuando hablaba del burro. ¿El Señor quién es? Señor, el título de Señor es Dios. Entonces, Jesús está diciendo, los necesito, yo soy Dios, básicamente. Entonces, ¿es cierto que Jesús era un profeta? Sí, pero Jesús era muchísimo más. Y lo que vemos en los siguientes días, a este episodio de la entrada triunfal, es que realmente las multitudes fracasaron en entender quién era Jesús. Ahora, no es que las multitudes siempre fueran las mismas, no es que todos los que estaban ahí alabando y recibiéndole luego estuvieron en otros momentos, pero cuando hablamos de las multitudes vemos como grupos grandes de gente, la opinión general, ¿no? Y aunque, por ejemplo, aquí las multitudes están gritando, alabando, diciendo Hosana en las alturas, luego las multitudes dicen que Jesús es un profeta. Pero si seguimos avanzando, cuando Jesús está orando esa noche, unas noches más tarde en Getsemaní, Judas viene con unas multitudes y vienen a arrestarlo. Y más adelante, horas más tarde, las multitudes tienen que escoger entre Barrabás y Jesús. ¿Y a quién escogen para liberar? A Barrabás. Las multitudes también son las que gritan y dicen, crucifícalo, crucifícalo. Insisto en que no tienen por qué ser las mismas personas, pero lo interesante es ver que las multitudes en general no acabaron de entender bien quién era Jesús. Por tanto, aunque Jesús fue un rey celebrado, también podemos ver cómo Jesús fue un rey menospreciado. Y en parte fue menospreciado porque no cumplió con las expectativas del pueblo judío. ¿Era Jesús el rey que esperaban? Sí, Jesús era el rey prometido, pero no era el rey que querían. Sí que lo esperaban, pero no deseaban que fuera así, porque ellos se imaginaban que cuando viniera el Mesías, ¡pam!, vendría, se cargaría al César, se cargaría a todos los enemigos de Israel y Israel volvería a ser esa nación tan brillante y con todas las calles de oro. Eso es lo que imaginaban en su mente. En cambio, cuando este Mesías viene, Jesús viene a la tierra y Jesús se presenta aquí en Jerusalén, lo que empieza es a llamar la atención a los propios judíos, se va al templo y tira las mesas, luego empieza no a insultar, pero a decir palabras muy fuertes a los fariseos. Era un Mesías que en vez de luchar contra los enemigos de fuera, parecía que casi estaba luchando contra el propio pueblo de Dios. Y en parte, por eso Jesús fue un rey menospreciado, porque no cumplió con las expectativas del pueblo de Dios. ¿Pero a qué vino Jesús? ¿Venía a librar la opresión romana, el yugo y todo esto? Jesús vino a hacer una cosa mucho más importante, que era a liberar a su pueblo de su propio pecado, que le separaba de Dios y que le hacía merecedor del juicio de Dios. Eso es lo que Jesús vino a solucionar y por eso tuvo que morir 5 días después en una cruz. Como decimos, la mayor parte de los judíos fracasaron al entender quién era Jesús y qué es lo que había venido a hacer. Y desgraciadamente la historia se sigue repitiendo hoy en día. No tanto por los judíos, que muchos todavía no creen que Jesús fuera el Mesías, pero si ahora tú mismo en tu trabajo o en tu instituto o en tu familia, si no son creyentes, tú preguntas, ¿quién es Jesús? ¿Qué te dirá la mayoría de gente? ¿Qué os dice la gente? Si tú preguntas, ¿quién es Jesús? Pues mira, unos te dirán, es un gran maestro moral, es un gran profeta de su tiempo, Jesús es un ejemplo a seguir, Jesús, algunos piensan que era un médico súper avanzado a su época, y un montón de cosas, un filósofo, pero nunca te dirán Jesús era Dios, o Jesús era el Hijo de Dios, o ni siquiera te dirán Jesús es el que él decía
que era. En cierto sentido tienen razón. ¿Jesús era un ejemplo a seguir? Sí. ¿Jesús era un profeta? Sí. ¿Jesús era un buen maestro moral? Totalmente. Pero Jesús era muchísimo más que todo esto. Y muchos maestros y filósofos a lo largo de la historia pues han sido matados por sus enseñanzas. Muchos revolucionarios han sido asesinados, muchísimas buenas personas han sufrido maltratos, torturas y muchas otras cosas. Pero Jesús no es uno más en esta lista. Lo que da importancia a los eventos que celebramos en Semana Santa no es que un buen maestro fue asesinado por los romanos, sino lo que da importancia a estos eventos es que el que estaba muriendo y sufriendo en una cruz era el Mesías, el mismo Dios hecho hombre. Y a través de estos sufrimientos Jesús nos liberó no de una opresión política, no de injusticias sociales o de falta de libertad religiosa. A través de su muerte en la cruz, el Rey de la historia nos liberó de la ira de Dios, del castigo que nuestros pecados merecían. Nadie más podía hacer esto, ningún maestro, ningún revolucionario, solo Jesús, solo Dios hecho hombre. Por eso es tan importante que respondamos bien a la pregunta, ¿quién es este? Y te animo en esta mañana a que consideres quién es la persona de Jesús. Puede ser que lleve muchísimos años en la iglesia, puede ser que tu familia sea muy creyente, que incluso te hayas bautizado hace un montón de años, pero puede ser que todavía no hayas entendido quién es este, quién es Jesús. Y déjame decirte que esta es la pregunta más importante a la que vas a tener que responder en toda tu vida. Tu vida eterna depende de lo que tú respondas a la pregunta ¿quién es Jesús? Si tu respuesta es que Jesús fue un gran maestro, un gran profeta, un gran ejemplo a seguir, pero nada más, entonces déjame decirte que no tienes ninguna esperanza. Morirás y te irás al infierno. No importa que seas una gran persona, no importa que no hagas daño a nadie o que vengas mucho a la iglesia o que des mucho dinero a los pobres. Si no crees que Jesús es el Hijo de Dios y si no crees que Jesús es tu única esperanza en la vida, entonces morirás y te perderás para siempre en el infierno. Pero por otro lado, si realmente crees que Jesús es quien dijo ser, que Jesús realmente era el Hijo de Dios, si de verdad crees que Jesús es el Rey soberano, el Rey que Dios había prometido, y que ese Rey murió en una cruz y resucitó 3 días después para salvarte, entonces vivirás con Él para siempre. Romanos Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Por favor, no te vayas de aquí esta mañana sin responder a esta pregunta. ¿Quién es este? Señor, te damos las gracias, Padre, porque en estos días podemos volver a pensar una vez más en el Hijo que tú enviaste a esta tierra a salvarnos, Señor. En el Hijo que se entregó hasta la muerte en una cruz para que pudiéramos vivir contigo para siempre. Señor, te pedimos que si en esta mañana alguien está escuchando estas palabras, Señor, que pueda reconocer y darse cuenta que tú enviaste a tu Hijo, que Él es el Rey soberano, el Rey prometido, la única esperanza que tenemos para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.